Buenas noches, amigas, amigos, señoras, señores, señor Gabilondo, señor Nair, excelentísimo señor Ministro de Cultura y Deporte. Sean todos bienvenidos y en particular usted, señor Ministro, por el honor que nos hace con su presencia en la sede de la Fundación César Manrique. Le agradezco su apoyo y el del Gobierno a los actos conmemorativos del centenario que promueve nuestra institución. Un apoyo que reconoce la singular aportación de César Manrique al arte y a la cultura de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. A las relaciones entre el arte y la naturaleza, un ámbito en el que sus obras, de manera especial las piezas paisajísticas desarrolladas en Lanzarote a partir de la década de los 60 del pasado siglo, constituyen un capítulo tan singular como pionero. Su compañía, señor Ministro, en 2 días de intensa agenda en torno al legado patrimonial de César Manrique y a las actividades que la Fundación organiza en el marco del centenario, culminan esta tarde-noche con la inauguración oficial de la efeméride que generosamente usted ha aceptado compartir con todos nosotros. La apertura del ciclo de conversaciones que conducirá Iñaki Gabilondo, iniciado hoy, y la inauguración a continuación de la exposición César Manrique Lanzarote, 2 actividades centrales en nuestro programa, constituyen un magnífico punto de referencia para ponderar la voluntad institucional de recordar y celebrar a César Manrique desde la perspectiva que le fue propia, la de un universalismo arraigado. Señor Ministro, le agradecemos su esfuerzo por acompañarnos en fechas nada fáciles. Su sensibilidad y apoyo constituye un estímulo para continuar con el amplio programa de contenidos de nuestra Fundación, que organizará a lo largo de un año, es decir, hasta el próximo 24 de abril de 2020. La cultura, el arte y la naturaleza centrarán las principales líneas de las actividades de distintos signos que serán organizadas a lo largo del año. Servirán para conmemorar el centenario de un artista que supo integrar la creación con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, practicando un arte funcional y un arte para la vida. En su propuesta, que cambió el destino de Lanzarote y convirtió la isla en una obra de arte, el tratamiento sensible del patrimonio natural mediante prácticas artísticas tan innovadoras como respetuosas con los entornos, César Manrique convirtió la naturaleza precedente en una expresión de patrimonio cultural en paisajes construidos de extraordinaria singularidad, admirados por millones de visitantes que cada año viajan a nuestra isla de Lanzarote. El arte en la naturaleza que cultivó César estuvo siempre acompañado de una implicación personal y una conciencia crítica activa que denunciaba el deterioro de las islas y del planeta. Siempre atenta a valorar el espíritu, las artes, la educación y, sobre todo, la naturaleza. Sus posiciones públicas y su actitud de compromiso con su entorno constituyen una referencia para la comunidad y también para el complejo mundo de la cultura y el arte. Excelentísimo señor Ministro, les reitero nuestra cordial gratitud por su sensible y generoso apoyo al centenario de César Manrique. Y le cedo ya la palabra con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas, familia de César Manrique, presidente de la Fundación, director, Iñaki Gabilondo, Sami Nair. Es para mí, en nombre y representación del Gobierno de España, un honor y un placer estar hoy aquí acompañando a la Fundación César Manrique en los actos de celebración de su centenario. Yo creo, como ha dicho el presidente, y lo comparto con él,
que Lanzarote es una isla, hay un antes y un después de la obra de César Manrique, que ha conseguido en muy pocos años históricamente en convertirse en una obra inseparable del paisaje de la isla, de la historia de la isla y de su proyecto de pasado, presente y futuro. César Manrique fue un visionario. Vio, antes que mucha gente, como ocurre con los grandes artistas, las posibilidades que la relación entre arte y paisaje, entre naturaleza y cultura, entre la sostenibilidad y el progreso y el futuro tenían en su tierra. Y dedicó los mejores esfuerzos de su vida y de su creación a desarrollar esa obra. No hemos tenido otro artista en la historia de España, del arte español, en la historia del siglo XX, que haya desarrollado, ni tampoco internacionalmente hay muchos, y desde luego ninguno con la envergadura, con la dimensión de su trabajo, que hayan entendido la relación del arte con el paisaje. Así que César fue un pionero, fue un visionario, pero también tuvo la oportunidad de desarrollar en una escala que no encontramos en ningún otro lugar esas ideas visionarias y ese saber entender lo que es el paisaje, cómo actuar sobre él sin herirlo, cómo actuar sobre él para mejorarlo y cómo proyectar con eso una imagen de una isla, de un territorio que indudablemente mejora con su intervención. Pero César, y quiero también hacer una mención, tuvo un cómplice necesario para llevar a cabo esta obra. Fue que también celebramos su centenario, fue la complicidad de José Ramírez Cerdá, que era el presidente del Cabildo en su momento, que lo apoyó, que le facilitó los medios para desarrollar sus proyectos y que, junto con él, peleó contra una opinión pública en la época y lamentablemente a veces también hoy día, que no acaba de entender la bondad, la grandiosidad y el enorme paso adelante que la obra de César supuso. Así que estar aquí hoy es reconocer a uno de nuestros grandes artistas, pero también a un personaje con un enorme sentido de la ética. También fue un activista, también peleó, luchó y defendió la integridad de la isla contra la especulación, contra el negocio fácil, contra la destrucción del paisaje y apostó por una economía en la que la naturaleza no tenía por qué ser la pagana, la víctima de una economía sostenible. Así que su idea hoy, cuando lo vemos ahora en la contemporaneidad, lo que nos queda de él, aparte de su obra, de su maravillosa obra, es sobre todo una idea de sostenibilidad que hoy es tan grata para mucha gente, a la que hoy se suma muchísima gente, que inevitablemente es la idea base y la idea fuerza del futuro de la economía global, porque, como todos saben, estamos inmersos en una lucha que ya vamos tarde para evitar que el planeta se destruya por la acción del hombre. Así que él entendió que la acción del hombre, que la obra del hombre tenía que ser siempre respetuosa, siempre amorosa, siempre a favor de la naturaleza, que es la que nos da sostén y la que nos cobija. Solo por eso César tendría ya un puesto en la historia de las ideas, en la historia del activismo, en la historia del compromiso en nuestro país e internacionalmente. Pero, además, a esa gran idea fuerza, le añadió un talento inconmensurable. Conozco muy bien esta fundación y he venido aquí a lo largo de mi vida en varias ocasiones, conozco bien la isla,
también he venido aquí en bastantes ocasiones y conozco sus obras y cada vez, y ayer y hoy las he vuelto a ver algunas, y cada vez que uno vuelve aquí y lo vuelve a ver, sigue sorprendiéndose, sigue maravillándose de esa capacidad plástica, de esa capacidad creativa para transformar la naturaleza a favor de ella, no contra ella. Así que el hecho de que estemos aquí hoy, y lamenté no poder venir el día 24 de abril, que se iniciaban los actos del centenario, pero era plena campaña electoral y pensábamos que no era un momento oportuno para que la figura de César no pudiera ser utilizada por algunos para quitarle valor y peso al centenario que celebrábamos. Y hemos encontrado, y lo agradezco, hemos encontrado este hueco maravilloso en el que ayer pude disfrutar de la magistral conferencia de Eudald Carbonell y que hoy voy a poder disfrutar del diálogo entre Iñaki Gabilondo y Sami Nair. Hechos todos los elogios merecidos y los que haga falta en el porvenir, sí me gustaría aprovechar la cantidad de gente que hay aquí hoy, que nos acompañáis y que venís a presenciar y a oír y a aprender, como yo mismo, de la sabiduría de las dos personas que van a iniciar los diálogos hoy. Sí quiero, como ciudadano y en este caso como ministro, como representante del Gobierno de España, reiterar que los países, las naciones, los estados se construyen gracias al apoyo de todos y al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, pero que de vez en cuando, muy de vez en cuando, lamentablemente, surgen genios, surgen figuras especiales que hacen que se avance en poco tiempo las culturas, nuestra cultura, den pasos de gigante. Así que venimos a festejar, y lo digo en el sentido de fiesta, de homenaje. Venimos a festejar a un visionario que nos hizo, como país y como cultura, nos hizo mucho mejores de lo que éramos antes de que él apareciera y desarrollara su obra. Y eso merece el reconocimiento, el homenaje, la gratitud y, por supuesto, el respeto a la obra de César Manrique. Y el respeto tenemos que demostrárselo siguiendo, defendiendo su legado, que no es un legado muerto, sino que es un legado vivo y que sigue siendo útil y necesario no solo para esta isla, sino también para todo nuestro país. Así que festejemos, admiremos, respetemos y, sobre todo, aprendamos la lección que nos dio César Manrique. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor ministro, autoridades, queridos Juana y Carlos Manrique, apreciado Eudald Carbonell, apreciado Iñaki Gabilondo, querido Sami Nair, amigas y amigos. Quisiera comenzar pidiendo disculpas a todas las personas, que son muchísimas, que no pueden estar en esta sala, que están en dos salas habilitadas en la planta superior con 3 pantallas y están siguiendo este acto que asimismo se está retransmitiendo por streaming. Hacemos cuanto podemos, aunque sabemos que no es suficiente, ojalá pudiéramos hacer más, para corresponder a su apoyo y a su calor al centenario y a la memoria de César Manrique. El pasado 24 de abril, la Fundación César Manrique dio comienzo a las actividades inaugurales del centenario de su fundador, que culminarán hoy, 2 semanas después, con los actos oficiales protagonizados tan generosamente por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, en nuestra sede.
Por delante nos queda, a partir de ahora, un año intenso para desarrollar un amplio programa de contenidos en formatos variados, dirigido a públicos diversos, con participantes de contrastada calidad, pertenecientes a distintos campos del conocimiento y de la creación. Todo con el propósito de convertir Lanzarote entre abril de 2019 y abril de 2020 en la isla de la cultura, el arte y la naturaleza, en un polo cultural del Estado. El centenario ofrecido a la sociedad toma impulso en la visión innovadora que acaba de ser subrayada, destacada por el ministro, de César Manrique, en la cosmovisión anticipada de quien en 1970 se percibió a sí mismo como un contemporáneo del futuro. Adoptando esa perspectiva, se pretende dialogar con este centenario, con nuestra circunstancia histórica, a través de una propuesta interdisciplinar articulada en torno a un gran lema que cobije todas las actividades. Ese lema es el desafío inmediato del presente, una humanidad contemporánea del futuro. La amenaza del calentamiento global y el riesgo en que se encuentran los sistemas que sostienen los ciclos vitales adquieren la proporción de un desafío planetario severo e inaplazable asociado a una expectativa de colapso si no lo remediamos. Somos coetáneos de un giro histórico que reclama nuevos paradigmas mientras la asimetría entre tecnología y humanismo se consolida. Un giro desestabilizador que nos reta y demanda referencias fuertes e intuitivas como la de César Manrique en contextos sociales ciudadanos sólidos, para canalizar la revolución científico-técnica en marcha, para concebir y administrar una nueva gobernanza mundial e impulsar procesos de transición justos hacia modelos de convivencia estable con los recursos naturales y con nuestra propia especie. El desafío es consistente. O somos capaces de construirnos como sociedades e individuos contemporáneos de su futuro, o nuestro destino civilizatorio continuará adentrándose en la incertidumbre y la conjetura más sombrías. Por lo general, las vidas de los seres humanos son sencillas, frágiles y difíciles, pero se caracterizan al mismo tiempo por ser únicas e irrepetibles, y asimismo por los lazos que mantienen con la tierra, con sus congéneres y con el resto de especies que integran el gran sistema solidario de la supervivencia, cuya continuidad y esplendor se ven comprometidos por la codicia y la arrogancia antropocéntrica. El respeto y el cuidado de la vida representan la expresión máxima de la dignidad humana. No hay posibilidad de cultura sin naturaleza, sin planeta, sin derechos humanos. Este centenario reivindica una cultura para la vida, por nuestro planeta en peligro de agotamiento. Una cultura tal y como la entendió César Manrique, que se sostenga sobre la belleza, la conciencia y la curiosidad. Comenzamos a dar forma a nuestro cometido institucional con contenidos como la exposición que el ministro inaugurará a continuación, o como estas 4 conversaciones de futuro conducidas por Iñaki Gabilondo, una de las actividades centrales del programa que hoy nos reúne en su primer tramo. 4 diálogos con el pensamiento de vanguardia, compartidos con personas influyentes a nivel global, que están contribuyendo a diseñar el mundo del futuro y a discernir nuestro arduo presente. A lo largo del año, Iñaki Gabilondo conversará con Sami Nair a partir de hoy, con Victoria Camps y con los premios Príncipe de Asturias, Pedro Miguel Echenique y Juan Ignacio Sirac, 2 físicos. Es un honor para la Fundación César Manrique comenzar estos coloquios con Sami Nair, filósofo, politólogo y sociólogo, pero sobre todo una de nuestras referencias humanistas contemporáneas más lúcidas, generosas y solidarias, un robusto intelectual experto en migraciones, codesarrollo y política mediterránea, en Europa y en geoestrategia, cuyos análisis iluminan con solvencia los laberínticos tableros sociopolíticos de nuestros días.
Nair, amigo de nuestra fundación desde hace muchos años, Sami, es autor de decenas de libros tan estimulantes e imprescindibles como El imperio frente a la diversidad del mundo o El desengaño europeo, por citar solo dos entre una vasta bibliografía. En este encuentro que nos convoca y en los siguientes, Iñaki Gabilondo, que nos honra con su inestimable colaboración, nos ayudará a comprender y liberar argumentos de sentido sobre nuestra época. Su experiencia de más de 40 años en el periodismo y su carácter de faro inmutable en el enredado panorama mediático contemporáneo lo han convertido para los españoles en un maestro de la confianza, del respeto y del rigor analítico, de la ponderación, el conocimiento y la lúcida perspicacia. Sin la compañía diaria de Iñaki Gabilondo nos costaría mucho más interpretar nuestro país, discernir nuestra propia posición en el escenario social compartido. Es fácil comprender, pues, por qué Gabilondo reúne todos los reconocimientos posibles en el ámbito del periodismo y por qué tantas personas le consideran, por extenso, una voz y un talante imprescindibles, además de un contemporáneo de nuestro futuro. Le cedo a continuación la palabra para que dé comienzo a la conversación que mantendrá con Sami Nair sobre barbaries y solidaridades, sobre hacia dónde va el mundo, en cuyo itinerario encontrarán cabida reflexiones en torno al horizonte del mundo, de Europa, de España, a las migraciones, o sobre la encrucijada de la política y la socialdemocracia, o sobre el eje Estados Unidos, Rusia, China, que se está conformando con tanta fuerza y que ordena un mundo crecientemente desplazado hacia Asia, entre otros asuntos. Escuchémosles. Es tiempo de su palabra. Muchas gracias. Ministro, Fundación, familia, amigas, amigos, familia. Bueno, es un honor para los dos, me ha dicho Sami que en nombre de los dos lo diga, estar aquí, un honor haber recibido esta invitación y un compromiso, creo, ¿verdad, Sami? Tratar de marcar las líneas que se nos señalan. Hablar de César Manrique en Lanzarote es tener automáticamente asumido el compromiso con una vida vivida pensando en el futuro, una vida mirando hacia adelante. Por eso yo quisiera, antes que nada, puesto que me han encomendado 4 conversaciones, señalar la línea central del pensamiento que va a guiar mis preguntas a los invitados. Es que, desde mi punto de vista, la pregunta que nos formulamos respecto al futuro es una pregunta equivocada. Nos preguntamos permanentemente qué va a pasar y nos reunimos tratando de ver si alguien nos dice qué va a pasar. La pregunta correcta no es qué va a pasar, la pregunta correcta es qué vamos a hacer. Y como creo que eso es fundamental, me parece interesante que quede señalado, puesto que a lo largo del año nos vamos a ver otras veces con otros muy ilustres invitados, como aquí se ha señalado. Estamos en un momento extraordinariamente intenso. Sami Nair lo ha vivido desde posiciones de primerísimo nivel, en Francia y en España y en todo el mundo, como un pensador de reconocida autoridad. ¿Cuál es, Sami, tu sensación general ante este mundo en el cual el eje se ha desplazado a Asia? Europa, que era nuestra referencia central, se tambalea. Estamos llenos de preguntas que no sabemos responder. Vienen novedades tecnológicas que nos aturden. Estamos impresionados ante fenómenos que parecen desafiar nuestra identidad. Corrientes migratorias que no sabemos si tienen lógica o ilógica, si son canalizables o no lo son. Dudas respecto a la propia democracia, su porvenir, Tu primera sensación ante todo este cuadro general, ¿con qué palabras expresarías? Buenas tardes. Preocupación, inquietud. Tengo la impresión que hemos vuelto, por un lado, a los años 30 del siglo pasado. Una película que conocemos todos perfectamente y que ha vuelto sin avisarnos, no era prevista y ha llegado muy rápidamente sobre el hilo
de la globalización. La crisis de 1929 era una crisis enorme que desató una guerra civil europea a partir, como lo dice Hobsbawm, gran guerra civil europea que se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Y la globalización que estamos viviendo hoy está provocando, por un lado, muchos efectos positivos, pero por otro lado, está desestructurando absolutamente todas las sociedades. No hay una sociedad en el mundo hoy que pretende decir, yo soy una sociedad coherente que funciona de manera homogénea. Todas las sociedades están en crisis. Y si tomamos ese punto de partida, podemos ver que esa crisis se desarrolla de manera diferente y que se desarrolla a partir de las relaciones de fuerzas a nivel mundial entre los grandes polos dominantes. Bueno, para situarlo, volveremos inmediatamente a este tema, que es el central de la conversación. Ha cambiado un poco el punto eje del mundo. Antes decíamos nosotros que China, por ejemplo, era extremo oriente. Josep Piqué hace poco decía, no, tenemos que hablar de nosotros como extremo occidente, porque ellos son ahora en la posición central. Hoy mismo están celebrándose conversaciones China, Estados Unidos, sobre temas aranceles comerciales que pueden cambiar completamente el mundo. ¿Qué significa, Sami, que el eje de nuestra historia, de la historia del mundo occidental, de Francia, de España, de nuestro país, que estaba antes colocado más o menos sobre nuestro meridiano, se ha desplazado a Asia? ¿Eso qué significa? Primero, hay que bien interpretar, en mi opinión, ese desplazamiento. El desplazamiento al que estamos asistiendo es esencialmente un desplazamiento económico y comercial. Hay otro desplazamiento mucho más importante, a mi parecer. Es que por primera vez probablemente en la historia estamos asistiendo a la occidentalización generalizada del planeta. Eso nunca existió. Es decir, que incluso los chinos, los vietnamitas, han entrado en ese proceso de occidentalización. Y acuérdate, Inaki, en los años 70, en los años 80, la potencia que suscitaba en aquella época, digamos, los interrogantes, lo más importante, era Japón. Porque Japón había entrado en este proceso de occidentalización del mundo. Si se toma en cuenta esa característica, se puede entonces plantear la cuestión fundamental: ¿por qué ese proceso de occidentalización está provocando conflictos entre las grandes naciones del mundo? Porque los Estados Unidos, que han iniciado la globalización a finales de los años 70, en los años 80, se encuentran hoy en día en un proceso a la vez, digamos, de implicación y de rechazo de ciertos aspectos de la globalización. Y cómo intentan superar esa contradicción. ¿Por qué rechazo? Por una razón muy sencilla. Es que se han dado cuenta de que con la occidentalización no controlan el planeta. Y frente a ellos ha nacido y ha crecido una nación, los chinos, China, que dice: queréis el liberalismo, vosotros habéis impuesto el liberalismo a nivel mundial, pues vamos para el liberalismo, aceptamos todas las reglas. El discurso del año pasado de Xi Jinping, el presidente chino en Davos, era decir, pero yo soy el único gran liberal en el mundo. Curiosamente se cambiaron los papeles. Sí. Donald Trump era, digamos, el contrario a los procesos de extensión del liberalismo. Claro, y entonces ¿por qué? ¿Por qué hay esa contradicción? Yo creo que la explicación fundamental es la siguiente. Es que hemos asistido a la globalización del comercio, de las estructuras productivas. Ahora el problema central es el de las reglas del juego. Y los Estados Unidos, no Europa, conciben ese problema a partir de su propia visión.
Es decir, que para ellos la globalización debe ser al mismo tiempo un proceso de extraterritorialización de su derecho. Quieren ellos imponer las reglas de las negociaciones a nivel internacional. Acuérdate por qué el Tratado Euroatlántico fracasó. Fracasó porque los europeos dijeron, no, nosotros no podemos aceptar que sean sus normas que determinan el comercio internacional. Nosotros europeos tenemos una cierta concepción de la ley, tenemos una concepción de las normas, y el debate fundamental de la globalización es el debate de las normas. Y la extraterritorialidad del derecho americano es la causa fundamental hoy de los conflictos. Pero fíjate, Sami, que el nuevo gobierno norteamericano, Donald Trump, por ejemplo, se ha saltado las normas y le está resultando muy positivo. Ayer mismo en Le Monde un artículo explicaba hasta qué punto está viviendo ahora Donald Trump el momento de más alta popularidad desde que está de presidente del gobierno. Ha bajado el paro una barbaridad. Los datos que él maneja para sus juegos, en una sociedad, desde luego, llena de desigualdades, que sería otro tema, están en principio como ayudándole a continuar saltándose las reglas que nos habíamos todos tratado, de manera que no tenemos por ahí mucha esperanza de que eso se vaya a corregir. Eso no se va a corregir. No se va a corregir porque... Por el momento no se va a corregir. No, es un problema complejo a mi parecer. No se va a corregir inmediatamente. ¿Qué ha hecho Trump? Trump ha hecho dos cosas fundamentalmente. Primero, ha apostado para el empleo, es decir, la reindustrialización de Estados Unidos. Lo que nosotros en Europa no sabemos hacer, porque estamos sufriendo un proceso de desindustrialización que vamos a pagar muy, muy caro dentro de unos años. Lo pagamos ya ahora. Él dijo, para que Estados Unidos siga siendo la gran potencia, tengo que recuperar el papel industrial de ese país y no dejarlo a los chinos o a los europeos. Y ha puesto en marcha una política proteccionista que va en contra de las reglas del liberalismo, ha financiado las grandes empresas para que inviertan en Estados Unidos y no en México, en la zona, digamos, maquiladoras, etcétera, etcétera. Aquí tenéis que producir. Es decir, que ha puesto en marcha una política nacionalista para recuperar la fuerza de Estados Unidos. Y en ello, evidentemente, tiene y va a ganar las presidenciales, está claro, tiene, digamos, el apoyo de todos los que no tienen trabajo. Y ese pensamiento está en este momento produciendo efectos contagio en todo el mundo. Sí. Estamos viendo en Europa, lo que está ahora ocurriendo es también frente a la globalización, el fomento de unas teorías regresivas, de regreso al cálido hogar, a las cálidas tradiciones. Por ahí parece que está librándose otra pelea grande. Sí, yo no excluyo, incluso creo que puede ser necesario un momento proteccionista a nivel europeo. Lo necesitamos. Porque no hay reglas del juego a nivel mundial. Si se toma, por ejemplo, el proyecto chino de la ruta, One Belt, One Road, de la ruta de la seda. Es un proyecto que es a la vez comercial, imperial y militar. Tiene las tres dimensiones. Eso es el segundo aspecto de la extraterritorialización del derecho. Viene con algo absolutamente nuevo, muy interesante, es la correlación directa entre las políticas comerciales, que se llaman ahora guerras comerciales, las políticas comerciales y las políticas militares. Estados Unidos está articulando los dos elementos de manera casi estructural. China lo está haciendo también, porque, por ejemplo, si se toma la estrategia de la ruta de la seda, están creando en África, en varios puntos de África, puertos que no son puertos únicamente para llevar las mercancías ahí, no, están negociando puertos para que sus buques, para que sus naves, digamos, militar, puedan jugar un papel para defender, evidentemente, sus intereses. Intereses, pues que han comprado millones de hectáreas de tu suelo africano ya, los chinos.
en todo el planeta. Entonces, este elemento de comercio y guerra, como lo sabes, la palabra latina de comercio es negos, que significa guerra, negar, viene de ahí fundamentalmente. Y de ahí viene la necesidad, digamos, de contractualizar y de negociar a tus intereses y los míos. Pero nunca hemos visto, digamos, una correlación tan sintética entre el proceso comercial y el proceso militar. ¿Y eso no es inquietante, muy inquietante? Es muy inquietante por dos razones. Porque son los más fuertes que van a dominar. Y porque Europa no existe políticamente y no tiene una política de defensa. La cuestión central hoy en día, para que un continente un país pueda tener una política exterior, necesita un ejército, si no, no puede. Porque te dicen, bien, ¿y qué pasa? ¿Cómo vas a defender tus intereses? Lo hemos experimentado nosotros en Oriente Medio. Bien, entonces estamos en este proceso que demuestra las enormes debilidades de la construcción europea. Y creo que Trump, hay que tomarlo en serio. No es un hombre que es un hombre de negocio, que tiene una metodología de práctica política totalmente nueva, la metodología de los hombres de negocios, de los tiburones del sistema financiero, no hay palabras, no hay acuerdo, es únicamente una relación de fuerza. Y cuando gano una cosa, no te digo que he ganado, te digo quiero más. Es exactamente lo que él está haciendo a nivel, porque se ha dado cuenta de la debilidad frente a él. No hay nadie. Ha destrozado, es muy interesante lo que ha hecho, ha destrozado en 2 años, en 1 año y medio, todo el sistema de alianza occidental. Con Irán, por ejemplo. Con Irán se ve claramente la correlación entre el comercio y lo militar. Porque, por ejemplo, está ahora castigando a todos los países del mundo que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos y que al mismo tiempo, como nosotros en Europa, tenemos intereses en nuestras relaciones con Irán. Y entonces dice, yo he decidido un embargo, si vuestras sociedades negocian con los iraníes, no podrán negociar aquí. Es un chantaje. Irán empezaba a reaccionar y esto es peligroso. Estamos entonces en una situación en la que la correlación, ¿sabes?, entre la dimensión comercial, la dimensión militar, está utilizando absolutamente todo. Y frente a eso vemos el otro polo, China, que se está construyendo como una potencia. China será probablemente la gran potencia militar, y no solamente comercial, del siglo XXI, a todos los niveles, a nivel económico, a nivel comercial, a nivel militar. Están, por ejemplo, los conflictos entre China y Japón. Hace 10, 15 años se negociaban sobre las islas. Ahora los chinos no negocian. Mandan sus buques y se llegan ahí y dicen nosotros. No hay discusión posible. Bueno, vamos a dejar eso. Ahora hay muchísimas cosas. Porque ahora Japón, por ejemplo, se está queriendo remilitarizar. ¿Sí? Hay zonas de muchísimas... Van con lo que... Hay zonas polvorín, no cabe duda. Pero volviendo a Europa, dentro de unos días tenemos elecciones europeas. Es para mí muy impresionante la poca atención que parecen merecer siempre las elecciones europeas, siendo así que tienen una enorme importancia. Pero no hablemos de las elecciones europeas específicamente, sino de Europa. Ya has pasado un poco por encima por ese asunto. El sueño europeo, en cierto sentido, se ha quebrado. En este momento estamos asistiendo a una crisis de Europa, mientras se está movilizando de una forma muy organizada, digamos, la reacción de extrema derecha. Por ejemplo, Marine Le Pen, si no gana las próximas elecciones, va a quedar así, porque está en los sondeos con Macron a la par. Salvini va arriba, Orbán va arriba. En España vemos que está moviéndose Vox. Hay una organización bastante importante. ¿Hemos de tomarla en serio? ¿Hasta cuándo, hasta dónde hemos de tomar en serio ese movimiento, le llamo movimiento, que Steve Bannon trató de mover aquí con estos grupos de extrema derecha en Europa? En primer año de estudio de ciencia política en París te aprenden la cosa siguiente. La escuela de ciencia política. Dicen, cuando hay 10% de la población que no está contento, significa que hay una crisis. Cuando hay 20% y más, significa que la crisis es una grave crisis.
podemos decir que es una grave crisis. Es decir, que no podemos seguir viviendo con una parte de la población que está en contra. Esa crisis demuestra, hay que decirlo claramente, las contradicciones y probablemente el fracaso del sueño europeo tal y como se había concebido. En una frase muy sencilla, hemos empezado por la economía, hemos construido un mercado único, hemos adaptado el Tratado de Maastricht con criterios de gestión de este mercado, hemos intentado conseguir una constitución, la constitución ha sido rechazada y salvo España probablemente, salvo España, creo fundamentalmente, todos los otros países han, digamos, demostrado que la Constitución tal y como la habíamos concebido no podía funcionar. Por ello, hemos hecho una manipulación constitucional, burocrática, hemos transformado la Constitución de 2005 en Tratado de Lisboa, conservando y maquillando, digamos, algunos elementos directamente rechazados por la población. Bien. Todo ello a partir de una visión del desarrollo de Europa, que era una visión, digamos, vamos a construir la economía, pero la cuestión es, la economía no es una abstracción. La economía es la condensación de las relaciones sociales en cada sociedad. No es algo que existe a nivel de las estadísticas o en los manuales de economía, no. Eso es una construcción de la lectura de la economía. La economía es la vida diaria de todo el mundo. Y hemos decidido que esa economía debía de obedecer a un pacto de estabilidad rígido, sin política de crecimiento, es decir, sin política social. Y la consecuencia directa de esa política de estabilidad basada únicamente sobre la estabilidad ha fracasado. La consecuencia social muy sencilla es el proceso de privatización en el que estamos en todas partes. Destrucción de los servicios públicos, de la salud. La gente dice, si eso es Europa, no somos en contra de Europa, pero si eso es Europa, plantea una cuestión, plantea problema. No supimos desde comienzo, es decir, desde 1992, la adopción del Tratado de Maastricht, 1991, y sobre todo desde la puesta en marcha del euro, no hemos puesto en marcha una política social correlacionada con la política económica para crear una identidad social común, para que la gente se sienta verdaderamente implicada en este inmenso proceso europeo. La idea de Europa, termino, Iñaki, sobre este tema, la idea de Europa es probablemente, Iñaki, la única idea inteligente que los europeos han tenido desde el siglo XVIII. Es la única probablemente, porque han decidido construir juntos un conjunto basado en los intereses comunes. Pero hemos parado el proceso, hemos empezado con una comunidad de interés, no hemos pasado a la segunda fase, que era la comunidad de pertenencia. Y la gente no se siente pertenecer a altura. Lo que ha pasado con el Brexit está claro. Y yo digo que el próximo país que nos va a sorprender, lo digo aquí, va a ser Italia. Italia es eslabón frágil. Puede saltar cualquier momento, con la deuda que tienen, con los movimientos sociales, con el hecho de que el gobierno Salvini ha decidido enfrentar directamente a la Comisión. Es el único gobierno que dice no acepto. Macron intenta a su manera, pero Macron está en el proceso. Entonces, creo que lo que pasa con Europa es una crisis, no sé si es una crisis de adolescencia o si es una crisis de senilidad. Pero entre los dos tenemos que elegir. Y esa salida por lo social, el problema solo se puede resolver si se aborda
Europa con una mirada social. Te pregunto si estamos a tiempo de abordarlo y regreso a la pregunta que te he hecho antes. ¿O va a resultarnos cada vez más difícil porque estos movimientos de Salvini, de Marine Le Pen, de Orbán, etcétera, van a ir jugando con mayor éxito cada día este juego de renacionalización? Quieren construir el sueño de la Europa de naciones volviendo otra vez atrás, ¿no? Claro. ¿De qué estamos más cerca? ¿De avanzar hacia esa construcción social que Europa necesita para reavivar el sueño de Europa corregido? ¿O estamos más cerca de darlo ya por naufragado como consecuencia del efecto que van a producir estos movimientos como los que estamos señalando, Marine Le Pen, etcétera? Mira, yo creo que podemos volver atrás, pero no mucho volver atrás. Porque el proceso de estos últimos 20 años, 30 años de interdependencia hace que si volvemos de manera decisiva atrás, es el estallido generalizado y probablemente un proceso de revoluciones conservadoras a nivel europeo gravísimo. Con lo cual, creo que va a haber un control, porque las articulaciones entre las naciones, sobre todo entre los 4 grandes países, Francia, Alemania, España, Italia, son muy profundas y no se puede ahora, digamos, ya. Ahora bien, evidentemente podemos reorientar el proceso. Podemos ponernos de acuerdo para poner en marcha políticas sociales comunes. Es posible. Y incluso pienso que con lo que ha pasado, con precisamente la amenaza del nacionalpopulismo, de este neofascismo, creo que la próxima comisión se va a plantear y se está ya planteando la cuestión. Probablemente eso será el tema esencial de la elección de la comisión a partir del mes de septiembre. Ahora, sobre lo que son estos movimientos, tendremos para mucho tiempo que gestionarlos y se van a desarrollar probablemente. El gran accidente sería que en Francia, en este caso, la candidata del Frente Nacional gane las elecciones presidenciales. Es posible ahora. Tampoco está lejos. Si Marine Le Pen llega como presidenta, eso podemos, digamos, hacer una cruz sobre Europa terminado, está claro. Porque estos movimientos utilizan la inmigración, utilizan el racismo, la xenofobia, utilizan todo eso, pero no es su problema central. Su problema central es Europa, es la construcción de Europa. No quieren Europa, quieren, paradójicamente, un paneuropeísmo basado en alianza entre las naciones europeas, pero cada una yendo a lo suyo. Un nacionalismo tal y como lo hemos conocido en el pasado, siglo XIX, siglo XX. No quieren Europa. Su objetivo fundamental es Europa, no solamente la inmigración y todo eso. Y eso tenemos que entenderlo. Has tocado el tema de la movilización para las europeas. Es fundamental hacer entender a la gente que no se trata en esas elecciones únicamente de defender los derechos humanos. No, se trata de defender la idea misma de Europa. Porque esos movimientos populistas, nacionalpopulistas, son fundamentalmente, sustancialmente anti-europeos. Basta con escuchar los discursos, basta con escuchar lo que dice Orbán, lo que dice Marine Le Pen, lo que dice Salvini. Salvini hizo toda su carrera en contra de Europa, su carrera política. Entonces, me parece que estos movimientos van a durar. Tendremos para mucho tiempo. Nuestro objetivo, el objetivo, digamos, de los demócratas en esta situación, de los socialistas, de la gente, digamos, incluso de los conservadores que tienen interés en construir una Europa unida, es contenerlos y, sobre todo, apartar la base social sobre las que estos movimientos se están desarrollando. Lo que pasa es que yo veo que puede resultar difícil, pero posible, cortar el paso de eso que crece, aunque no es fácil. Lo que me parece más difícil es articular, además, una respuesta en positivo de otro sentido. No solamente frenar, sino hacer una aportación de otro tipo. Ahora, por ejemplo, este fenómeno que estamos señalando va a seguir creciendo. El Brexit está ahí.
parece que nos hemos aburrido de él, pero está ahí. Ahora van a tener que ir a las elecciones el día 26 de mayo. Menudo lío que tienen, que no saben quiénes van a ir, ni qué van a votar, ni qué van a dejar de votar. Italia ha señalado como un posible riesgo. Los países de la antigua Unión Soviética, que están en Europa, muchos están queriendo irse también, ¿no? Pero me cuesta más imaginar de dónde podría surgir una respuesta con aliento europeo que tuviera, con ese corazón social que tú señalas, capacidad de constituir una aportación. No solamente para ir parando esta avalancha que nos preocupa, sino para poder hacer una aportación. Eso yo no lo veo por ningún sitio. Yo creo que hay que articular la respuesta a dos niveles. Una respuesta cultural, es decir, reafirmar y luchar para la defensa de los valores de la Ilustración, de los valores de la democracia, de los valores de la solidaridad. Es un discurso que no existe a nivel europeo. Más. Cuando se planteó el problema de la defensa de estos valores, la actual Unión Europea no lo respetó con los refugiados. Lo hemos olvidado y lo estamos olvidando cada día con los inmigrantes. Porque tendremos que hablar también de África, de lo que está pasando aquí al lado. Es el primer problema. Reafirmar los valores. Poner dentro de la movilización política la cuestión de los valores. Sí tenemos valores porque para nosotros, la imagen de César Manrique lo demuestra claramente, ha civilizado esa isla. La Unión Europea es eso, es un proceso de civilización. Y tenemos que defender esa civilización. Y segundo, a nivel social, sabemos lo que hay que hacer. No se puede tener una política social sin una política de empleo, sin una política de trabajo. Y no podemos seguir con una Comisión Europea que rechaza poner en el centro del Pacto de Estabilidad el problema del empleo. Es decir, la posibilidad de financiar a nivel europeo grandes planes de desarrollo del empleo para los jóvenes y no empleos basuras, tal y como los sectores privados los quieren ahora a nivel europeo, sino verdaderamente empleos. Insisto, ¿y de dónde podría venir? ¿Cuál podría ser el motor de ese pensamiento que estás diciendo? ¿De dónde podría venir? ¿De qué personas, países o grupos sociales o políticos podría venir eso? Mira, siento citar siempre este hombre, pero Hegel decía, las sociedades se plantean solo los problemas que pueden resolver. Podemos resolver este problema, porque es nuestro problema. ¿De dónde? ¿Cuáles son los países que pueden? Fundamentalmente, ahora tienes dos países, Alemania y Francia. Y hay una crisis tremenda que no se dice, ¿verdad?, entre los dos países. Hay un desacuerdo total, un desacuerdo muy profundo entre la perspectiva francesa de Macron y la perspectiva no de Merkel, pero del entorno de Merkel y sobre todo de la próxima que va a llegar. La diferencia estriba en un punto clave. Macron dice que necesitamos un presupuesto más importante para poder financiar precisamente esas políticas de empleos, una política de proyectos de empleos. Necesitamos un ministro o un comisario, no importa el nombre, europeo, capaz de negociar con el Banco Central. Porque estamos en una situación en la que el Banco Central decide lo que quiere. De tal manera que tienes una comisión que decide lo que quiere, un Banco Central que decide lo que quiere, y los dos deciden a favor del ultraliberalismo, y entre los dos no hay nada. Hay que poner un piloto político, no para imponer a la Comisión Europea ni al Banco Central una orientación, sino para decir lo que necesitamos. El proyecto de creación de un Ministerio de Hacienda Europea puede ser un elemento clave para poder, digamos, poner en común a nivel europeo políticas keynesianas de empleo. Cada país, digamos, si quiere hacerlo, si Francia quiere hacerlo sola, no lo puede, por precisamente la interdependencia de la que estábamos hablando y por pertenecer a la misma zona monetaria. Entonces, ¿y la zona monetaria quién la domina? La dominan los alemanes. El euro es un marco disfrazado.
Y la Bundesbank no quiere ahora esa política. Y la contradicción viene de eso. Entonces, es una batalla. Y es una batalla que depende y dependerá fundamentalmente de la relación entre los dos países. España, lo digo aquí, quiero dejarlo claro, sin connotación política personal, pero España, Pedro Sánchez ha entendido perfectamente este problema y ha decidido juntarse al eje franco-alemán, participar en todas las elecciones para ahí poner, digamos, la voz de España. Es decir, nosotros estamos interesados en esa reorientación. No lo podemos hacer ahora con Italia, porque el gobierno es lo que es, pero es una apuesta extraordinaria. Si llegamos en una situación en la que Francia, España, apoyado por la socialdemocracia alemana, que comparte la posición de Macron, podemos esperar una reorientación que pueda poner en el centro de la construcción europea la cuestión del empleo. Es una posibilidad. Ahí estaría, por tanto, la esperanza. Quería señalar, por un lado, los elementos de inquietud que has marcado y quería ver dónde podemos localizar e identificar el punto de esperanza. Podría estar señalado ahí. Quería que habláramos un poco de inmigración. El señor Nayir es una autoridad mundial en la materia, reconocida en todos los territorios, con toda experiencia enorme, gran cantidad de libros publicados, una gran autoridad. Es un tema conectado con el anterior. Europa, una de las crisis, una de las razones de la crisis, se ha enganchado a este tema de la identidad amenazada como consecuencia de las corrientes migratorias, sobre todo después de la guerra en Siria, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál sería, después de todas las horas de tu vida dedicadas a pensar en el asunto, muchas, y de tantos libros que has escrito, por dónde tenemos que tomar este tema? Por un lado está los derechos humanos como primer renglón. Hemos de partir de ahí, los seres humanos como primer renglón. Todos los elementos de la complicación subsiguiente, todos los tenemos muy en cuenta. ¿Por dónde hemos de abordar este tema? ¿Dónde está el futuro de este? ¿Dónde está la solución? O la mejor respuesta, porque a lo mejor no tiene solución. La mejor respuesta para este tipo de fenómeno, ¿cuál es? Es una cuestión, lo sabes, Iñaki, muy compleja. Porque estamos, para decirlo así, desbordados por la situación que hemos creado. No controlamos la situación que la globalización de manera general ha creado y que Europa también ha creado en su entorno geoeconómico y humano. Estamos frente a una demanda migratoria muy importante del continente africano, del mismo modo que Estados Unidos tuvieron que responder a la demanda demográfica del continente latinoamericano con el resultado que conocemos, es decir, ahora prácticamente entre los que tienen los permisos de residencia, los que tienen la nacionalidad americana, etcétera, estamos como a unos entre 50 y 60 millones de gente, de hispanos, como dicen ahí, que han llegado, que se han integrado y que determinan la política de los Estados Unidos. Este proceso nosotros lo viviremos con África. Y es muy difícil hacer entender a la gente que es imparable. Un continente de 54 países, cuyo crecimiento económico hoy es bueno, en torno a 5 o 6, pero crecimiento económico no significa creación de empleos. Son dos cosas totalmente diferentes. Que en 1992 contaba con 622 millones de habitantes, cifras que podéis comprobar. Ahora tiene 1.200 millones de habitantes. 2050 probablemente superáramos los 2.500 millones de habitantes. A finales del siglo, según los datos nacionales, 4 personas cada 10 será africana, subsahariana. Es decir, que el proceso de crecimiento demográfico que se desató en el continente va a seguir. Y el continente, incluso si en todos los países del continente africano tenemos un desarrollo integrador, incluso en este caso
seguramente tendremos entre 25, 30, 40 millones de gente que van a llegar en el territorio europeo. Eso plantea un problema muy importante, no porque son subsaharianos, negros, no. Evidentemente es la cuestión, pero plantea primero y antes que todo el problema de nuestra capacidad en nuestros países a aceptar la diversidad. Es que el gran problema de la democracia es este. El gran problema de la democracia no es la igualdad, la democracia es la competición. Los griegos cuando inventaron la democracia nos decían, queremos todo. No, no, estamos iguales en la competición. Cada uno puede competir, pero que el mejor gana. Y ahora estamos en esta situación. Es decir, que las sociedades europeas podrán aceptar esa diversidad, es una primera cuestión. Vemos con los Estados Unidos que no es fácil hasta la fecha. No es fácil para nada. Entonces eso es el gran problema, a mi parecer, de civilización enorme, porque nunca nos hemos encontrado en esta situación. Perdona, cuando has señalado, para hacer una acotación, cuando has señalado, aunque se desarrollen, porque muchos dicen, si los países africanos deberían ser ayudados para que no tuvieran necesidad de salir de allí, se ha comprobado que en los países africanos que están creciendo mucho, sin embargo, no se resuelve el problema social, porque hay unos problemas de estructuración tan quebrado que crecen y crecen y crecen, pero en beneficio de una línea de la sociedad, mientras el resto de la sociedad sigue en la miseria como si el país no hubiera crecido. Pero tú tienes a mí una teoría que me gustaría que desarrollaras mucho, que lo has contado muchas veces, muy interesante, sobre cómo podemos hacer el proceso de coexistencia con esa corriente inexorable. Has dicho inexorable. Va a llegar inexorablemente a Europa una gran cantidad de gente en los próximos años, con toda seguridad. Hemos de prepararnos para esto. Pero tú tienes la teoría de que hacer un movimiento circular entre nuestro mundo y el africano, no, me gustaría que lo explicaras a mí. Mira, sí, la voy a explicar. Te agradezco, digamos, hacer hincapié sobre este punto. La Unión Europea sobre las migraciones tiene una política defensiva. No tiene una visión estratégica, desgraciadamente. La política defensiva es una política policíaca. Ponemos las policías, ponemos los barcos, etc., pero no funciona. No funciona porque siguen desarrollándose y se van a desarrollar. Necesitamos una visión a largo plazo. A largo plazo creo que es del interés de Europa apostar sobre el continente africano. Es nuestro espacio natural de expansión económico, cultural y social. No para explotarlos, sino porque es un continente que se va a desarrollar y ahí tenemos los consumidores, tenemos todo lo que necesitamos para nuestras industrias. Tal y como, digamos, lo hemos concebido con los países del Este. ¿Qué estamos haciendo con los países del Este? Estamos ayudando a los países del Este en cuanto a la política de integración europea, pero no porque queremos a los polacos o los eslovacos. No, por su mercado, porque son consumidores y van a consumir los productos de los países los más desarrollados. Es así. África es una oportunidad para nosotros. Los flujos migratorios resultan directamente de la interdependencia entre Europa y África. Sabemos hoy, por ejemplo, que en países como Senegal o otros países, centenares de miles de inmigrantes que llegan hoy son antiguos pescadores o hijos de pescadores, pero que no puedan pescar ahora porque Europa manda sus barcos y China manda sus barcos en estas cuestas y no hay pescado ahora. No hay peces ahí para pescar. Entonces, es un proceso, digamos, de huida de generación jóvenes que van a llegar. ¿Cómo hacer? Yo no creo es necesario mantener las fronteras ahora cerradas, pero creo que dentro de esa estrategia de fronteras cerradas debemos poner en marcha una política de ida y vuelta, una política de movimiento, una política que permita a la gente de emigrar legalmente y poder volver en su país legalmente si quieren invertir en su país o mantener su familia. Porque
con la política actual de la Unión Europea, eso es imposible. Un inmigrante, por ejemplo, que viene en Francia y que hace venir su familia a través del derecho de reagrupación familiar. Bien, decide después de 5 años volver a su país de origen y se lleva otra vez la familia. Si se queda en su país más de 1 año, según los países, Francia es 1 año, la Unión es 2 años, más de 1 año, pierde el derecho de volver en Francia. Muchos se quejan, dicen, cuando vienen los estudiantes en Europa, vienen a estudiar medicina, etcétera, etcétera, y se quedan. Evidentemente se quedan, porque si vuelven a su país tienen que pedir un visa para volver en Europa, y prefieren quedarse ahí. Nuestra política es una política que favorece la inmigración, no es una política que controla la inmigración y que favorece al mismo tiempo la inmigración clandestina. Y yo digo que la única manera de superar eso, intenté ponerlo en marcha con Jospin, cuando me pidió, digamos, reflexionar sobre ese tema, pero la resistencia de las fuerzas conservadoras, como siempre, no lo acepto, pero... Y en aquella época había hablado con jefes de estados, con Aré, con Diouf, con toda esa gente, y me decían, estamos absolutamente listos para entrar. Esto te podré un día enseñar los telegramas diplomáticos que recibían. Ya estamos listos para entrar en ello. Es la solución, porque nosotros no queremos perder los nuestros. Queremos recuperar nuestros estudiantes en medicina. Les necesitamos en los campos ahí. Pero que tengan el derecho de poder volver en Francia si aquí no quieren quedar, se vuelven a Francia. Y eso era la manera con la que se organizaba mecánicamente la inmigración antes de 1974. Y funcionaba antes de muy 1974, bien. Por sí, supuesto. Digamos, en circulación de ida y vuelta. Fueron los malienses que inventaron esa concepción, no yo. Ellos inventaron esa... ¿Qué hacían? Te doy un ejemplo. Familias, por ejemplo, de la región de Cais. Mandaban el hijo mayor. Se quedaba 2 años, 3 años, 4 años en Francia, mandaba el dinero a la familia. Y después de 4 años, 5 años, el chico decía, quiero casarme. Vuelve a su país, se casa y el segundo de la familia iba a reemplazarlo en Francia. Y él tenía la posibilidad de volver en Francia. Es decir, de volver a trabajar. Esa lógica, digamos, que consiste en poner flexibilidad, que permite a las capas medias y a las capas populares de poder ir y venir en el contexto de una política evidentemente regulada. Es lo que he llamado en uno de mis libros, lo siento citarme, organizar la movilidad, organizar los flujos. No hay otra solución. Al mismo tiempo, evidentemente, ayudar a los que quieren invertir a su país. Y eso en el contexto, en el marco de una política global de la Unión Europea, de largo plazo, una política que ayude al desarrollo empresarial, al desarrollo industrial, una política que pone en su centro, porque es una de las causas fundamentales de las migraciones hoy, la defensa del medio ambiente en estos países. Hay que acabar con la destrucción ecológica de estos países. No es normal que un continente que tiene los recursos los más importantes del planeta, los más importantes, son de creo el 60% del planeta están ahí, las selvas los más importantes del planeta. Es un continente que tiene absolutamente todo para vivir bien. No es normal que tiene un nivel de lluvia muy importante, muy importante. No es normal que no pueda aprovechar de eso para desarrollar, digamos, una política de integración en sus zonas desérticas. Es normal. ¿Cuáles son las inversiones de los europeos en esta situación? Basta con ver cuál es la política de cooperación y el nivel de política para decir que hay una diferencia enorme entre los enormes desafíos y nuestra ayuda. Además, no es una ayuda, son préstamos. No es una ayuda, pero hay que quitar la palabra ayuda del medio, son préstamos y que tienen que reembolsar. Con lo cual, estamos en un mundo en el que, en realidad, todo está, y todo eso viene de que nos hemos apuntado a una visión policíaca de la inmigración, hemos integrado en el pensamiento de la gente que la inmigración es un problema.
un problema, no es un problema. Es un fenómeno, es un Es hecho. un fenómeno, no es un problema. Pero la gente dice, inmigración, los sondeos, inmigración plantea. ¿Qué hace Marine Le Pen o Salvini? Cada discurso, invadidos, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba pensando que cuando hablabas de esto decía, si no se hace eso o algo así, tenemos un porvenir muy malo, porque los países van a tender, o muchos de ellos, a renacionalizarse, mirar de nuevo su mundo desde una perspectiva muy nacional, con una dificultad máxima para que pase lo que estás proponiendo. Eso no pasará, sino se jugará un juego diferente. ¿Qué pasa si no acertamos con esto? Porque, es decir, si esta corriente inevitablemente se va a producir. Decimos, quien ha viajado un poco por el mundo, y ha viajado mucho, sabe que el mundo tiene, el sur es una guardería y el norte es un asilo. El sur está lleno de países llenos de críos y el norte es un mundo lleno de viejos. Por razones puramente genésicas, digamos, la corriente va a empujar. Eso es inevitable. Vamos a dibujar un mundo diferente, eso es con toda seguridad. Pero si no se articula algo parecido a lo que has dicho, estos juegos de circulación en complicidad mixta, no de yo te ayudo, sino jugamos juntos la aventura del futuro, ¿qué va a pasar? Porque eso sí que da miedo, Samí. Lo que va a pasar es, efectivamente, por supuesto, lo que va a pasar es lo que pasa ahora. Está ahí una presión permanente con desarrollo de fanatismos identitarios en Europa y de fanatismos identitarios también en los países de salida, porque hay una correlación entre los dos, enfrentamientos, partidos neofascistas, porque hay que llamarlos por su nombre, yo prefiero las cosas claras, partidos que se van a apoderar poco a poco de los gobiernos y proceso de renacionalización, es decir, destrucción del proyecto europeo. Hay unos que consideran que esa vía es inevitable. El ejemplo más, digamos, emblemático es el de Gran Bretaña. Si se analiza la argumentación de los defensores del Brexit, era esa. Hay una invasión de los países del este, para ellos, no, decían los países del sur, porque la mitad prácticamente del voto viene de antiguos ciudadanos del imperio inglés, pero los países del sur. Entonces, eso se va a desarrollar y la única manera de resistir a eso es renacionalizar todo. Es decir, que cortar las relaciones con el resto de Europa y ¿en nombre de qué? En nombre de una idea muy importante para los ingleses, que podrán tener los alemanes probablemente, es una idea factible también para los alemanes. Franceses un poco menos, pero posible. La idea es la siguiente. La economía europea no funciona o funciona mal. El sistema es rígido, no podemos cambiarlo. Bien, los británicos dicen nuestro espacio de proyección no es la Unión Europea, es el mundo. Y vamos a volvernos una potencia mundial. El imperio del comercio del siglo XIX. Sí, claro. La reina Victoria. Exactamente. No, pero están... Sí, ya sé. Esa problemática. Es una teoría que perfectamente lógica, que se puede entender. Y dicen, por ejemplo, yo asistí a un debate en Cambridge sobre este tema, durante la batalla para el Brexit, y un profesor de economía decía, pero nuestro objetivo es hacer de Gran Bretaña un tigre asiático, como Japón, como Malaysia, como Corea. ¿Y por qué nosotros no lo podríamos hacer? Si ellos lo pueden hacer, nosotros lo podemos hacer también. Y no necesitan ellos unirse. No necesitan reglas para, digamos, seguir desarrollándose. Nosotros lo podemos hacer. Si los europeos no quieren comerciar con nosotros, bien, tenemos el mundo entero para hacerlo. Es una teoría lógica. ¿Pueden hacerlo? Yo creo que los ingleses pueden hacerlo. Alemania, si se analiza la estrategia de Alemania, es muy interesante, porque la estrategia de Alemania consistió a partir del mercado único, de 1986, a ocupar
los principales puestos de desarrollo económico en Europa. Han puesto ahí y el euro les ha favorecido de manera exponencial. Porque dentro de este espacio europeo comercian con el euro, venden y compraban con el euro, un euro fuerte. Pero fuera de este espacio lo hacían con el dólar, menos fuerte que el euro. Con lo cual, tenían interés a comercializar mucho en Europa y a vender mucho, pero cuando venden, es una economía extravertida, cuando venden fuera de Europa, venden con el dólar, no venden con el euro. Nosotros decíamos en 1991-92, vamos a hacer, Delors decía, vamos a hacer del euro una moneda mundial. 2019, ¿quién comercia con el euro? Prácticamente nadie fuera de la Unión Europea. Es el dólar que sigue dominando. Con lo cual, los alemanes están en una situación ahora en la que tienen posición de fuerzas en la Europa occidental, no van a dejarla, saben que el eje con Francia es un eje fundamental, no lo van a poner cuando hay conflictos, no lo van a poner, digamos, en juego, pero han abierto dos frentes muy interesantes. Han abierto el frente de los países del este, cuya economía prácticamente todos está integrada ahora a la economía alemana. Los franceses ocupan en estos países esencialmente los sectores de la consumación, del consumo, las grandes empresas tipo Carrefour, etcétera, etcétera, pero no están en el sistema productivo, cuando los alemanes han ocupado el sistema productivo. Y ahora una parte importante de las máquinas, herramientas alemanas famosas, con las que han dominado el mundo, se producen en Chequia, en Hungría, en estos países. Han construido un espacio de expansión ahí. Primer elemento. Segundo elemento, están ahora al umbral de volverse la primera potencia asociada a China a nivel económico. O sea que han desarrollado una expansión hacia el este. Porque China, lo que has dicho empezando esta discusión, porque evidentemente ahí tenemos la primera zona de expansión económica, con un crecimiento de 6, 8%. Este año 6 y pico. Este año 6. Y próximamente, las cifras son las siguientes, en 2015, la India va a superar China en cuanto a la población. Sí. Lo que significa, con un proceso de desarrollo importante en la India, lo que significa que Asia va a ser el centro del crecimiento económico y no Europa. Ayer, Moscovici decía, lo has visto en la prensa, estamos en un proceso muy difícil, no tenemos crecimiento económico. La Comisión emitió un texto diciendo no es posible seguir con un crecimiento de 1,03%. Evidentemente, con 1,03% no puedes crear empleo. Se sabe que para crear empleo hay que superar los 3% de crecimiento. Y estamos en ello porque no tenemos una política común a nivel europeo, tenemos una política de naciones a nivel europeo. Pues es terrible porque, claro, además China tiene la ventaja de que opera a largo plazo. Nosotros no podemos operar a largo plazo. No. En el mundo occidental democrático, la democracia opera en corto plazo. Yo he dicho muchas veces, para nosotros el fin del mundo es la próxima cita electoral. ¿Pero por qué? Y mientras tanto, los chinos tienen la posibilidad de hacer planes, India crece y efectivamente cada vez más, como Europa no ponga en común las cosas con un poco de orden, no solo por los derechos humanos y por nuestros valores, sino porque nos vamos a morir. Sí. Porque si Inglaterra juega por el Reino Unido por su cuenta, Alemania por su cuenta, y Europa no tiene una musculatura más o menos colectiva, no vamos a pintar nada en el concierto de las Exactamente, naciones. De ahí viene el tercer elemento, política social, política cultural. El tercer elemento es fundamental para la Unión Europea. Los americanos, los chinos, los rusos, los japoneses, los brasileños, los indios, tienen la capacidad de pensar mundial, la visión estratégica a nivel mundial. Una visión estratégica es necesariamente una visión a corto y largo plazo. No puedes ser a medio y largo plazo, no puede ser únicamente a corto plazo. A corto plazo lo que impera en política es la táctica, claro, cómo moverse. Pero
Si uno quiere tener una estrategia, no es necesario de salir de una gran escuela militar para entenderlo, tiene que tener una política a medio y largo plazo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué estos países la tienen y nosotros no? Por una razón muy sencilla. Porque son estados políticos, mientras que nosotros en Europa no somos un estado y no tenemos una política. Es decir, que la cabeza política falta en Europa. Las instituciones que tenemos no funcionan a corto plazo. Tenemos un capitalismo que funciona a corto plazo y un sistema institucional que funciona a corto plazo y que no funciona bien. Necesitamos crear un conjunto político europeo. Tenemos ahora un Consejo del Euro. Tenemos ahora un Consejo Europeo. El Consejo Europeo actual es un consejo en el que no se puede tomar decisiones políticas. Se reúnen cada 6 meses, toman únicamente decisiones para los 6 meses, para los días después. Y para poder hablar, son 28 países, cada jefe de gobierno tiene 3 minutos. Hoy se han ido a Rumanía. Sí, hoy. Hoy es un consejo informal. Sí, bueno, espero que en un consejo informal puedan hablar durante 24 horas, porque los consejos formales son, digamos, consejos para estrangular a los jefes de Estado. Entonces, están ahí y no pueden. 3 minutos. Terminado. Hay que dejar la palabra a la señora Merkel. Ahí, bueno, es diferente. 5, por supuesto. 5. Ya, 5. Bien, es como el Parlamento Europeo. Bien. Eso no es una cabeza política. Eso no es. Necesitamos una cabeza política a nivel europeo. Necesitamos dar más poderes al Parlamento Europeo, dar la posibilidad dar a ese Parlamento la posibilidad de proponer leyes. Es el único Parlamento en el mundo que no hace leyes. Es curioso. Me decía un amigo italiano, parlamentario en mi época, me decía, aquí parlare. Estamos ahí únicamente para ello. Porque fundamentalmente podemos hacer resoluciones, etcétera, pero no pintan. Bien, yo digo que sin capacidad política, sin cabeza política, digo que el momento ahora es el momento de la política social, de la política cultural y de la política política. Es decir, una voluntad política, construir un conjunto político común, los que quieren entrar en él, los que no quieren que se queden fuera. Ahí y te puedo decir, perdóname, Iñaki, te puedo decir que si ponemos eso, conociendo lo que es, todos van a entrar. Porque nadie quiere quedarse fuera de eso. No, si yo digo, el problema es dar ahora con el camino, las vías, las personas capaces de pilotar estos fenómenos. Había 2 o 3 cosas fundamentales que yo quisiera señalar también, que nos comentaras antes de acabar esta reunión. Una referida al pensamiento. Estamos viviendo en un universo en el cual el dinero se ha apoderado realmente de todo el poder. Seguramente ha sido siempre, pero ahora más que nunca, sobre todo desde la gran crisis del año 2008, se vio que todas las democracias están en cierto sentido sometidas a la gran autoridad de la economía, que es así, que es verdaderamente global, que va y viene, que con un golpe de clic mueve millones y millones de dólares de un sitio a otro. ¿Qué posibilidades tiene un pensamiento socialdemócrata, o no le asignes un partido, sino un pensamiento? ¿Qué posibilidades tiene de cuajar, de crecer, de avanzar un pensamiento social que se afirme en los principios que puedan competir contra ese enorme poder que es ese poder económico, con el cual hay que vivir y que está muy bien, pero convivir con posibilidades, no estar arrodillado inevitablemente frente a ese poder? ¿Qué posibilidades hay? Mira, es una cuestión fundamental muy difícil de contestar, porque el proceso que hemos conocido estos últimos 15 años, lo defino así en cuanto a la producción de pensamiento, es un proceso de descerebración generalizado, empezando por las universidades y las escuelas. En las universidades, el espacio dejado a la reflexión, al humanismo, a la filosofía, a la sociología crítica, desaparece prácticamente en todos los países europeos. Mientras que el espacio dedicado a la estadística, a la concepción matemática de la vida, etcétera, etcétera, se está desarrollando de manera.
El modelo de Bolonia lo demuestra claramente. El modelo de Bolonia, si hay profesores en las universidades aquí, te lo pueden explicar, es un modelo absolutamente tremendo, tremendo, que hace que no se puede verdaderamente transmitir una educación cualitativa. Porque para que podamos construir un pensamiento crítico, un pensamiento sin decir, pero un pensamiento solo, necesitamos una educación cualitativa, basada no en la urgencia, sino en la reflexión. Hemos hecho de lo urgente lo esencial, en vez de hacer de lo esencial lo urgente. Eso es fundamental. Y los profesores que trabajan en el sector saben de lo que se trata. Hemos descerebrado los movimientos políticos. Los políticos tienen una sola obsesión, cómo ser reelegido. Es la obsesión de todo. A partir de ahí, cada uno vende, digamos, su postura en función de su ideología. Pero muy pocos políticos piensan con una perspectiva, muy pocos. Es un problema de fondo. Creo que este proceso no puede seguirse. Hay una sociedad que nos da idea de eso. La sociedad Estados Unidos. Estados Unidos en los años que experimenté yo en las universidades, en los años 70, en los años 80, cuando veía ese sistema me decía, nunca ese sistema va a prosperar en Europa. Ahora estamos en ello. No solamente por la privatización de las universidades, sino de la falta de capacidad de pensamiento, etc. Creo que es una gran revolución. Pero al mismo tiempo, soy muy optimista en este sentido. Porque si se toma la cuestión, vamos a reflexionar sobre el fondo de tu pregunta, Iñaki. ¿Cómo nació el pensamiento socialista, el pensamiento, digamos, progresista en el siglo XIX-XX? Nació primero en la cabeza, evidentemente, de los filósofos, pero los filósofos no lo han inventado, de los pensadores, ideólogos, no lo han inventado, no ha caído del cielo. Porque en la práctica, los obreros, las capas medias, toda la gente, estaban buscando y luchando para crear nuevas formas de socialización. A lo que estamos asistiendo hoy, a nivel, por ejemplo, de la ecología, ¿vemos qué? Vemos una movilización mundial. Y estamos construyendo, a partir de la capilaridad social, a partir del tejido social, ideas nuevas que están saliendo y que apelan a que intelectuales, pensadores, puedan sintetizar eso y hacer propuesta. Yo creo mucho en la movilización de los actores sociales, en los movimientos sociales. Creo más en estos actores que en los partidos políticos. Porque los partidos políticos obedecen a la ley de Spinoza. La ley de Spinoza es la siguiente, es que lo que Spinoza llamaba el conatus. Conatus en latín significa la voluntad de perseverar en su ser. Cada partido tiene una voluntad fundamental, es perseverar en lo que es y no cambiar muchas las cosas. Los movimientos sociales no obedecen a la ley de Spinoza, obedecen a la ley de Hegel o a la ley de Heráclites, el devenir. Quieren cambiar las cosas y una vez la cosa cambiada, dejan el asunto y pasan a otra cosa. Y no ganan dinero cambiando estas cosas. No ganan dinero por eso. Es decir, que estos movimientos sociales para mí son las grandes y esperanza. Y hemos visto, estamos en un proceso de largo plazo. ¿Ha empezado cuándo? Ha empezado en los años 90 a desarrollarse este movimiento. En los años 2000, con las grandes movilizaciones, lo que pasó en Brasil, etc. La historia no es una historia con resultados definitivos. Avanzamos, volvemos atrás, avanzamos, pero siempre hay que luchar y yo confío mucho en las nuevas generaciones para desarrollar ese proyecto. Yo confío bastante en la velocidad a la que va todo. Ahora tendemos siempre a considerar que lo que hay es lo que habrá y creemos que lo que existe está aquí, ¿no?
que lo que viene de atrás sí que ha ido cambiando hasta llegar a este momento en el que, con motivo de nuestra presencia en la Tierra, pues ya se ha detenido. No, esto también pasa. Claro. Esto también va a pasar. Y va a pasar produciendo cambios que ya se están percibiendo y que seguramente, y a gran velocidad, de repente nos van a sorprender, asomando, como sorprendió, por ejemplo, el estallido del movimiento feminista, que de pronto pasó de un estado a otro de manera muy rápida. Como de una manera muy rápida veremos crecer otros fenómenos. Yo quería, ya que estamos hablando de César Manrique y en su nombre nos hemos reunido aquí, que habláramos del planeta, de la Tierra. Yo llevo 2 años viajando por el mundo, hablando con científicos de todo el mundo que me han hablado de muchas cosas y todos me han expresado con asombro lo que entienden como una sorprendente indiferencia de la gente ante los verdaderos problemas del planeta. La biodiversidad, el otro día, tanto esto. Dicen, sí, la sociedad es consciente de esto, es consciente de que esto es importante, pero no se da cuenta de que afrontar eso le va a obligar a cambiar muy profundamente muchas cosas. No solamente ponerle 4 o 5 correcciones a nuestros modelos de evolución. ¿Cómo observas tú el fenómeno del planeta y de las advertencias que se nos hacen permanentemente desde instancias científicas indiscutibles y la respuesta que le estamos dando a eso? ¿Estamos haciendo correcciones de fondo? ¿No? ¿Estamos afrontando adecuadamente ese problema o no? Por lo que veo, las reuniones que se habían organizado desde Tokio, avanzamos, pero a un nivel, digamos, con una velocidad muy lenta. No hacemos lo que hay que hacer. Mientras tanto, la degradación del planeta avanza a un ritmo prácticamente insostenible, en este caso, sostenible. Muchos hoy consideran que es demasiado tarde. Estos últimos días hemos visto todos los artículos sobre las especies que están desapareciendo, etcétera, etcétera. No voy a volver a... Es un mundo de Frankenstein, es una cosa increíble lo que está pasando. La cuestión es la que planteas, que me interesa mucho, porque no sé si tengo la respuesta, es por qué no hay esa conciencia. ¿Por qué no hay conciencia terriana? ¿Por qué no hay conciencia planetaria de la naturaleza? Es muy interesante como cuestión. Porque creo que hay una posibilidad de abordar esa cuestión histórica y otra, digamos, inmediata. La posición inmediata es evidente. La gente se enfrenta a la precariedad, se enfrenta a la falta de trabajo, se enfrenta a una vida basada esencialmente en el consumo. Bien, no está directamente relacionada con el tema de la naturaleza. Y eso necesita mucho tiempo. Y la gente está metida en eso. Una persona que no tiene para qué vivir, evidentemente, no se va a movilizar para los pájaros. Puede hacerlo, sería una excepción, pero lo que interesa es poder comer algo, si posible no pájaros. Bien, hay este problema, el problema, digamos, del trabajo, etc. Y hay otro problema, otra puerta de entrada, es la de nuestra cultura. Es que somos hijos de una civilización, hijos e hijas de una civilización que se elaboró en el Renacimiento con un desprecio total de la naturaleza. Es decir, que nuestra educación está basada en la idea de que la naturaleza es nuestra presa. Es nuestra presa. El que quiere construir hoteles por ahí, digamos, anchar viene y eso es normal, doy trabajo a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Parece normal. Y este trozo de naturaleza es presa de nuestra codicia, es presa, digamos, de... Y toda nuestra educación, toda la cultura occidental está basada sobre esta idea de que hay que dominar la naturaleza. Tanto el pensamiento conservador como el pensamiento revolucionario. Marx era uno de los peores en este sentido, porque para él, evidentemente, hay que desarrollar la industria, dominar, etcétera, etcétera. Y hemos tomado conciencia, a partir, digamos, de los años 50, 60, de que eso no podía seguir así, sobre todo a partir del informe que hizo Brandt, ¿te acuerdas?, sobre el Tratado de Roma, sobre este tema, los gastos del progreso. Y ahí hay un problema cultural. El problema cultural es que hacer entender que la naturaleza
no es nuestra presa, lo que significa una revolución integral de la educación. Empezar con este problema desde la escuela primaria y antes de la escuela primaria si es necesario. Hacer de este tema un tema tan fundamental como el respeto del otro, como la moral, como lo que es más el respeto de la vida humana. Considerar que la vida de la naturaleza es tan respetable como la vida humana. Es un enorme trabajo. Hans Jonas ha escrito un libro muy interesante en los años 80 que se llama El principio de responsabilidad. Y ha reflexionado, es un filósofo alemán, ¿no? un discípulo de Hans-Georg Gadamer, teórico de la hermenéutica, ha desarrollado esa idea, digamos, del principio de responsabilidad. Cómo hacer, y explica cómo hacer que ese principio de responsabilidad sea el elemento clave, y él hablaba evidentemente de la naturaleza, en la educación. Ahora, es muy difícil de ponerlo en marcha. ¿Por qué? Y ahí tocamos el problema de fondo. ¿Por qué? Nos hemos comprometido una hora y yo voy a cumplirla a rajatabla como un soldado. Sí. Faltan 15 minutos. Termino. Es que si educamos de esa manera, toparemos inmediatamente con el sistema en el que vivimos. Claro. Que nos obliga a afrontar cambios que no son cosméticos, sino que son de mucho fondo. Y no tenemos frente a nosotros ideólogos que quieren discutir con nosotros ideológicamente, no. Tenemos frente a nosotros fondos de pensiones, grandes multinacionales, tiburones del sistema financiero mundial, que tienen interés a destrozar todo eso. Pero ¿cómo esta isla magnífica? Hay que construir hoteles de 15 plantas, etc. Eso es imposible. ¿Os dais cuenta del dinero que estamos perdiendo? Bien. Tocamos ahí el problema de las relaciones sociales. Con lo cual, lo que quiero decir es que la lucha para cambiar nuestra mentalidad y para cambiar nuestra relación con la naturaleza es al mismo tiempo una lucha para cambiar también las estructuras económicas que producen ese comportamiento. Sí, yo la dificultad la entiendo, claro está, porque es una dificultad profundísima, ¿no? Lo que creo es que nos ayudaría a lo mejor a afrontarlo, primero, la insistencia de las advertencias de científicos de altísima cualificación que cada día, en mayor número y con mayor rotundidad, nos hacen aviso de la gravedad del fenómeno. Y en segundo lugar, pues la propia lógica de nuestra vida. Todos decimos que lo que más nos importa es el futuro de nuestros hijos. No es verdad. No es verdad. Si nos importara de verdad el futuro de nuestros hijos, nos estaría preocupando mucho más de lo que nos preocupa el tema este. Sería muy difícil igualmente, como acabas de señalar, pero nos ayudaría saber que estamos hablando del futuro de nuestros hijos o del futuro de nuestros nietos. Es una contradicción decir que tanto nos importa y luego no prestar oído a quienes nos hacen advertencias del mundo que les podemos dejar, ¿no? Salvo que para la gente, cuando dicen, es una cosa cuando los científicos, cuando nosotros hablamos, digamos, de no queremos dejar este mundo a nuestros hijos, ¿qué futuro estamos preparando para nuestros hijos? Pero para la mayoría de la gente el problema no se plantea así. No, ya. Preparar el futuro para ellos es hacer de su hijo un médico, un abogado, sí. Un ingeniero, crear un comercio. No tienen dentro de la cabeza la idea, digamos, de la naturaleza. Pisan esa tierra como si fuera, digamos, algo objetivo. No se dan cuenta de que se trata algo de vivo. Que eso tiene una vida, los árboles hablan, las flores tienen un lenguaje. Todo este conocimiento no lo tenemos, no lo transmitimos. No, por eso, en la escuela. Yo entiendo que eso sea. Lo que pasa es que también entiendo que llama la atención que te digan, si a ti no te importa mucho pisar esta tierra, como te acabas de decirle, a lo mejor te puede importar saber que dentro de unos años se puede convertir en un desierto y que no vamos a tener para vivir. Pero bueno, pero te digo solo una cosa. Ayer, por ejemplo, unos grandes científicos dijeron que había varias especies amenazadas de dispersión y una de ellas, las más importantes, dicen, son los mosquitos. ¿Va a explicar tú a la gente que hay que proteger a los mosquitos?
Es un problema. No, pero estamos en un problema de fondo ahí. Sí. Problema de fondo, el problema de la educación. No entiende que los mosquitos son necesarios. Sí. No, yo entiendo que conseguir entender que los mosquitos son necesarios es difícil, pero conseguir ver el cuadro en el cual España entera es un desierto, por ejemplo, y empieza a hacerse vino en el Ártico, porque eso se ve más fácil, ¿no? Pero bueno, claro. Sobre todo, digamos, como tema a señalar como uno de los grandes problemas de esto. Yo también quería preguntarte, Samir, sobre el futuro de la democracia. Es un momento, ya hay muchas cosas, claro está, y no tenemos todos los días oportunidad de hablar contigo, ¿no, Samir? En el momento actual en el que todo está en crisis y donde lo que comentamos puede parecer una especie de discurso absolutamente catastrofista, pero que no me parece a mí que lo sea, porque en paralelo están moviéndose millones de otras señales positivas en el mundo, ¿no? Pero el tema de la democracia, ¿no? La democracia no solamente es una herramienta que está en cierto sentido oxidada y que la vemos oxidada, vemos que los partidos políticos están un poco en crisis, los parlamentos están en crisis, la idea misma de la democracia parece estar en crisis. Algunos dicen, como consecuencia del crecimiento de China, por ejemplo, ved cómo sin necesidad de tanto escrúpulo democrático se puede avanzar, etcétera, etcétera. Hay voces, cada vez más, que están diciendo hay quien se cuestiona la democracia como modelo, como decía Churchill, el peor de los modelos posibles a excepción de todos los demás. Hay que hacer algo con la democracia. ¿La ves necesitada de oxigenación? ¿La ves amenazada? ¿Crees que está firme? ¿Crees que está sólida? ¿Cuál es el estado de salud de la democracia para ti? Si tomemos el ejemplo de estos 20 últimos años, vemos que cada avance en la democracia ha sido impuesto desde abajo, desde los movimientos sociales. No conozco un partido político que haya decidido solo voy a luchar para democratizar la sociedad. Del mismo modo que no había un partido político en los años 80 que pensaba que el feminismo podía ser un elemento de su programa. Empezaron a ponerlo como elemento del programa cuando las mujeres decidieron salir en la calle y plantear el problema. Es decir, que la democracia no se puede transformar por decreto. No. La democracia es un proceso constituyente y es un proceso, para mí, y es un proceso que se puede crear a partir de la movilización de la gente. No podemos nosotros decidir lo que es democrático para la gente. La gente tiene que hacer la experiencia de los límites de la libertad para poder ampliar la libertad. La gran tesis de Sartre. No se puede luchar para la libertad si no nos hemos encontrado en una situación en la que no teníamos libertad. Entonces, creo que la democracia funciona así. Es decir, que se reconstruye a partir de las demandas de la sociedad. Y el papel de los partidos políticos, de los estados es mucho más difícil, los estados. Porque los estados es el ser espinosista, o sea, perseverar en absoluto en su ser. Pero los partidos políticos a partir de ese momento ven que hay que tomar este problema en cuenta. Y a partir de ahí proponen, elaboren con los movimientos sociales nuevos proyectos. Mira a nivel europeo. A nivel europeo estamos en una situación muy problemática en cuanto a la democracia. De hecho, no existe. No existe. Cuando se habla del déficit democrático europeo, ¿de qué estamos hablando? Parlamento que no puede hacer las leyes. Una comisión que tiene el derecho de iniciativa sin referirse a los gobiernos. Es decir, que la comisión decide a través de decretos, directrices de la comisión, que lo que hay que privatizar, hay que cerrar ahí los hospitales, hay que cerrar ahí las escuelas, lo deciden ellos. Gente no elegida. No hay un comisario político, no hay un comisario europeo elegido. Consejo Europeo, los gobiernos trabajan en la complicidad global, no pueden actuar en todo y saben perfectamente que en el seno del Consejo Europeo es una batalla permanente para defender cada uno sus intereses. Porque
Consejo Europeo sirve a eso. Y dan a la Comisión la posibilidad, a través del derecho de iniciativa, de crear eso. Bien, no tenemos una estructura democrática entonces a nivel europeo. Y se habla, evidentemente, del déficit europeo. ¿Cómo los políticos justifican, los gobiernos justifican esta situación? No es nuestra culpa, es la culpa de la Comisión. ¿Ya? Es la culpa de Europa. Pueden decir eso porque evidentemente el sistema no funciona. Construcción política de Europa es, al mismo tiempo, construcción democrática de la Unión Europea. Y lo último, pero no lo menos importante, y no porque esté aquí el ministro, que está la cultura. Yo creo que Europa no puede tampoco estudiarse, pensarse, reflexionarse, observándola solo desde el terreno económico. Como has dicho, Europa no puede ser solo un mercado, no puede ser un supermercado. Yo he dicho muchas veces que Europa es mucho nombre para un supermercado, es muchas cosas más. La cultura. Para muchos es sencillamente en la sociedad actual el combate de las cuentas, de los dineros, de las cosas, pues un lujo que no nos puede distraer. Humo, nada, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Para qué sirve y qué sentido tiene que la defendamos en el mundo actual? La cultura, en su sentido profundo, es una frontera, primero. Es el sentido negativo de la cultura. Hay que entenderlo, porque se olvida siempre. Y estamos en un mundo de frontera. La cultura, en su sentido histórico, es la universalidad, es decir, la apertura. La Unión Europea se construyó sin verdaderamente haber construido un espacio cultural común. No solo porque no tenemos los mismos idiomas, sino porque Habermas intentó hacerlo en su obra, no hemos elaborado los conceptos fundacionales de lo que podría ser una cultura europea. Es el espacio vacío de la Unión Europea. Y es un espacio vacío que es el reflejo de la cultura a nivel nacional. La cultura a nivel nacional es el pariente pobre de la política. Los ministros, lo digo con todo el respeto por nuestro ministro, los ministros de cultura tienen que luchar diariamente para conseguir dinero para apoyar, digamos, encuentros. Y saben perfectamente que basta con abrir la boca que el ministro de Hacienda que está frente a él le diga, bien, nos veremos juntos. ¿Sabe? Entonces, hemos dejado de lado esta dimensión. He hecho hincapié sobre este tema. Creo que es fundamental. Tenemos una cultura común europea. Termino con eso porque me interesa muchísimo. Termina con eso porque me has planteado una cuestión. Voy a enseñarte una cosa muy interesante sobre la cultura. Vamos a tomar este billete de 10 euros. ¿Estamos de acuerdo? Es un billete europeo. Bien, como todo billete europeo tiene una dimensión europea aquí, que viene con puentes, que viene con catedrales, que viene a veces con compás. Nunca podemos ver en esa fase Cervantes, Victor Hugo, Goethe, Dante, imposible. Shakespeare, imposible. Porque no se pusieron de acuerdo para que la moneda, que es realmente central, sea una moneda unificadora de la cultura europea. Plantearon la cuestión, no se pusieron de acuerdo. Y tenemos el otro lado, aquí, también puentes, etcétera, etcétera, compás, etcétera. Y eso es la parte nacional. Es decir que, con esta cifra aquí, sabemos qué país ha emitido este billete. Y la ha emitido porque el Banco Central le ha dado la autorización para emitir este billete, para sacarlo. Pero no sabemos qué país, tenemos cifras. Y los que conocen las cifras te pueden decir, eso es España, o eso es Francia, porque saben, tenemos un rango y sabemos cómo es. Eso es muy emblemático. Es muy emblemático que no hemos podido juntos elaborar, aceptar símbolos. A mí me gustaría que haya en los billetes franceses Cervantes o Shakespeare o Dante. ¿Qué me importa a mí
Prefiero Cervantes y Shakespeare que cualquier autor de cualquier puente francés. No me importa. Nos hemos puesto. Es decir, que no hubo esa toma de conciencia de que había que empezar por la cultura. No lo digo yo. Lo dice, y yo termino con esto, si me permite, Iñaki. El que puso el proceso de construcción europeo en el camino de la economía. Schuman dijo, hemos empezado con la economía. Y antes de morir, dijo, nos hemos equivocado. Había que empezar por la cultura. Pues... Gracias. Gracias. Bueno, esto es todo. Como me han invitado a otras sesiones, volveremos otro día para hablar de otras cosas. Ha sido un placer, Sami. Yo solo quería decir Gracias a algo ti, Iñaki. que me gusta decir cuando concluye cualquier cosa en la que se está haciendo una reflexión sobre el futuro. Y es la siguiente. Estamos todos muy preocupados por lo que está pasando, ¿no? Sí. Pero lo que está pasando, está pasando. ¿Y qué viene después de lo que está pasando? Bueno, Lo que viene después de lo que está pasando no está escrito. es verdad. Y lo hacen los seres humanos con lo que deciden hacer, con lo que deciden no hacer y con lo que permiten que se haga. Buenas noches.